Ana de Jesús está deseando irse de España, porque sabe que está en marcha el proceso de Francia, que es donde se funda por primera vez el Carmen Descalzo, antes que en Italia. A Italia irán unos años después de Malagón y fundarán en Génova, que es la primera fundación que se hace en Italia, pero antes se funda en Francia. Entonces, estamos, como digo, en los principios del siglo XVII ya. Ana de Jesús está metida en sus 60 años. María de San José se ha muerto con 55. Gracián ha sido expulsado de la orden. Fray Juan de la Cruz también se ha muerto. El padre Doria también se ha muerto. Fray Elías de San Martín tiene poco más o menos el mismo pensamiento doriano. Todo ha sido tan ajetreado, tan doloroso, tanta división en la orden y tanto poner en cuarentena la obra de la Santa Madre. Ana de Jesús está muy cansada, ha estado encarcelada, ha estado privada de la comunión, ha crecido y nacido y crecido en Medina, después se ha moceado en Plasencia, después ha entrado monja en Ávila, donde ha estado poco menos de un año, después ha ido a profesar en Salamanca, donde ha vivido en la misma celda con la Santa Madre. Después ha ido con ella a Beas de Segura, donde ha estado casi 7 años de priora y ha intimado muchísimo con Fray Juan de la Cruz. Después ha estado en los inicios dificilísimos de la fundación de Granada, donde también ha estado otro trienio de priora. Después se ha ido a Madrid, donde ha conocido a lo mejor de España y donde ha editado con Fray Luis de León las obras de la Santa Madre y donde ha editado las constituciones de la Santa y donde ha visto estallar la tormenta del Carmelo y donde ha sufrido las iras de Doria y donde ha sido injustamente castigada y marginada. Después ha pedido ella volverse a su convento de Salamanca para estar zurciendo en una celda y nada más llegar la han vuelto a hacer priora con las consiguientes iras del general. ¡Qué vida! ¡Qué vida! Entonces ahora llega a su conocimiento el proyecto de Francia ¿Y cómo vienen las cosas? Pues que los superiores, para quitarla de en medio, dispondrán que ella, precisamente ella, sea la priora y la fundadora en Francia. También es verdad que detrás de esta disposición de los superiores estaba una indicación casi por vía de obligación del nuncio, porque en París ya se estaba hablando mucho del deseo de que fueran allí las monjas descalzas de la Madre Teresa. Hubo varias reuniones con ese fin de personalidades muy altas en la Cartuja de París. A una de esas reuniones para llevar las descalzas españolas a Francia asistió nada menos que el obispo de Ginebra, San Francisco de Sales. Y esos señores tan importantes obtienen el 13 de noviembre de 1603 una bula de Clemente VIII, la bula in supremo, para fundar un Carmelo en París. Y entonces viene a España un sacerdote muy nombrado e influyente francés, Pierre de Bérulle, el famoso Bérulle, que llegará a cardenal. Un hombre muy valioso, de gran espíritu sacerdotal, pero muy mandón, y que se acabará erigiendo en el superior de facto de las monjas en Francia. Contra lo cual también tendrá que luchar Ana de Jesús. Ana de Jesús es sobre todo una mujer. Hoy dirían una feminista, es una estupidez. Diciendo una mujer, no hace falta decir una feminista. La mujer es una mujer, no hay que añadir nada más.
Y la mujer vale por sí misma, no vale colgada del hombre. Como el hombre no vale colgado de la mujer, pero se necesitan los dos, el hombre y la mujer. Por eso el feminismo es abominable, porque es el odio al hombre, y eso no es de la mujer. Como la misoginia, que es el odio a la mujer, es repugnante en un hombre, que es lo que le pasaba a Doria. Bueno, pues Berulle era muy, hoy diríamos machista, que como digo es otra palabra de esas horribles, pero era muy mandón. Pero es el que vino a España con la bula del Papa y con cartas del rey de Francia. Entonces, los carmelitas descalzos se alarman. Estos quieren llevarse monjas, la que más suena es Ana de Jesús, y ahora la van a vestir de un prestigio que nosotros le hemos quitado. Pero ¿qué pasa? Que se pone bravísimo el nuncio. Y entonces firma la patente nombrando a Ana de Jesús fundadora en Francia, el que ya era general de los carmelitas descalzos, padre Francisco de la Madre de Dios. Y añade que vaya como fundadora también en el grupo, y así se equilibraba un poco la balanza, porque esa estaba de la parte de Doria, la beata Ana de San Bartolomé. ¡Qué cosa! Dos Anas, hoy beatas las dos, cada una de una manera de pensar, que tuvieron sus más y sus menos ya en el viaje, que nunca se entendieron del todo y que tenían en común un amor profundísimo por la Santa Madre y por la Orden. Pero para que veamos que también entre los santos pues caben las diferencias. Entonces, había un patrocinador extraordinario para esta fundación en París, que era don Juan de Quintana Dueñas de Bretigny. Este había conocido a la Madre María de San José Salazar en un viaje a Sevilla, justo el año en que murió la Santa Madre Teresa. En contacto con la Madre María de San José, que era un verdadero fenómeno, se enamoró del Carmelo, tanto que quiso entrar carmelita descalzo, pero finalmente comprendió que le convenía más quedarse de sacerdote secular. Pero dijo, yo no seré carmelita descalzo, pero a estas las llevo yo a Francia, porque él tenía ascendencia francesa. Aunque se llamaba Quintana Dueñas, pero de segundo era de Bretigny. Y entonces pasaron 10 años, de 1582, que había conocido a María de San José en Sevilla, a punto ella ya de partir para Lisboa, un año antes, y pasan 10 años y en 1593, que no se le había quitado el magín a este Quintana Dueñas, lo de ir las monjas a París, vuelve a España, y un poquito antes de morirse el padre Doria se entrevista con él para pedírselo. Y el padre Doria dio su consentimiento. Y entonces el Quintana Dueñas empezó a gestionarlo en la corte de España. Se puso a visitar con frecuencia a Ana de Jesús, que estaba todavía en Santa Ana de Madrid. Volvió a Francia y se puso a traducir al francés las reglas y las constituciones y todas las obras de la Santa Madre, que las publicó en 1601 y fueron, se diría hoy, un pelotazo en Francia. Un éxito editorial bárbaro, un bestseller. Y a raíz de aquello también la sociedad piadosa de París, conociendo las obras de la Santa Madre, no veía el momento de tener carmelitas descalzas allí. Y posiblemente detrás de esa edición en francés estuviese también Ana de Jesús. Este Quintana Dueñas, mientras no podía llevar a las monjas a Francia, como se había hecho tan amigo de María de San José, ayudó también mucho a la fundación del Carmelo en Lisboa. Y después, cuando Ana de Jesús ya haya ido a Francia y después a Flandes, él será, hasta que lleguen los carmelitas, el superior de los nuevos conventos de Flandes. Total, que esta fue la historia de que la Madre Ana, nombrada por los superiores, obligados por el nuncio,
a instancias de don Juan de Quintana Dueñas y de Berulle y todos aquellos, vaya a Francia. El viaje fue para ella un martirio porque, al pasar ya a la frontera, porque en Francia habían hecho un horror, como ya la Santa Madre dice en los primeros capítulos del Camino de Perfección, la desventurada secta de los luteranos, y todos aquellos herejes hugonotes y todos se habían dedicado a profanar las iglesias, y estaba maltratadísimo el Santísimo Sacramento. De resultas de aquello se había perdido mucha devoción eucarística, y la Madre Ana de Jesús se muere de pena y narrará que incluso en un lugar donde pararon hallaron hirviendo de gusanos la misma hostia, y enseguida le vino a la Escritura lo de Isaías, que el siervo de Yahvé era gusano y oprobio de los hombres. Y ella narra aquel viaje en un escrito que hace y dice lo que lloró al ver los templos destruidos, que en algunos conventos quedó un solo fraile que les contaba sollozando los destrozos que había tenido que soportar. Pero también se consoló viendo que en muchos conventos de otras órdenes, por ejemplo, de frailes capuchinos, cistercienses y de monjas, por ejemplo, benedictinas, veneraban muchísimo a la Santa Madre y que casi guardaban sus constituciones y parecían descalzas. Total, que llegan a París el 18 de octubre de 1604, fundan el Carmelo que querían que se llamara del San José, como siempre, pero el Pierre de Berulle, que mandaba tanto desde el principio, era muy devoto del misterio de la Encarnación e impuso que le pusieran ese titular al Carmelo de París, se llama así, Monasterio de la Encarnación. Y claro, queda como priora la Madre Ana de Jesús, que enseguida, como en todas las partes donde había estado, es rodeada de una aureola de admiración y de veneración de la devota sociedad parisina. Tanto que hay una noble, muy noble, la princesa de Longueville, que, enamorada de las carmelitas, quiere, sin ser monja, no separarse de ellas, y consigue de Roma derecho a entrada libre en el convento, donde tenía incluso preparadas sus habitaciones personales. Era una bienhechora importantísima de la comunidad. Pues con todo lo bienhechora y la princesa que era, la Madre Ana la llamó, le habló con muchísimo tacto, le dijo que la querían muchísimo, que las tenía para lo que quisiera, pero que de entrar en la clausura se había acabado, que eso no era voluntad de la Santa Madre y que ella como priora no podía consentirlo. Y la otra tenía todos los permisos de Roma y todos los dineros que les daba de limosna, pero así hizo, con su libertad. Y lo hizo tan bien que aquella princesa de Longueville quedó admirada y más edificada todavía de la observancia de los monasterios donde estaba la Madre Ana de Jesús. Pero claro, ¿por qué tenía habitaciones aquella princesa? ¿Y por qué tenía derecho a entrar? Porque el bueno de Pierre de Berulle, que era el que mandaba, era ya cardenal, hacía 2 años, porque de sacerdote lo hicieron enseguida cardenal, porque era un hombre que valía muchísimo en Francia, estaba como casi afiliado al oratorio de San Felipe Neri, y es el principal representante de lo que se ha dado en llamar la escuela berulliana, la escuela de espiritualidad y sobre todo de espiritualidad sacerdotal en Francia, que después derivará en la escuela de San Sulpicio, y en fin, hay muchas concomitancias con San Francisco de Sales, con San Vicente de Paúl. Bueno, pues este Berulle era una personalidad, pero mandaba mucho y mandó mucho más cuando al cabo de 10 años, en 1614, fue designado por Paulo V, otro papa, porque entonces los papas vivían menos, se morían antes y cambiaban más.
y fue designado visitador perpetuo del Carmelo francés. Y claro, ahí Berulle se hizo fuerte y se remangó. Y si mandaba desde el principio por haber llevado a las monjas, ahora teniendo el respaldo y el nombramiento del Papa, ya mandó tanto que con todo su buen espíritu y toda su cosa, modificó muchísimo la línea teresiana también. Por eso el Carmen francés no fue nunca tan teresiano a pesar de la presencia de Ana de Jesús. Pensemos, por ejemplo, que el tercer Carmelo que fundó Ana de Jesús en Francia fue el de Dijon, y Sor Isabel de la Trinidad nunca habla de Ana de Jesús para nada, ni la nombra en sus obras. Y Teresita la nombra una vez nada más para contar aquel sueño que tuvo y dice, no sé por qué tuve el sueño, porque en realidad casi nunca me hablaron de ella ni la teníamos presente, a Ana de Jesús. Porque los que establecieron su línea fueron los seguidores de Pierre de Berulle. Y Pierre de Berulle mandaba tanto que había dispuesto, él había conseguido los permisos para esa princesa que tuviera sus habitaciones. ¿Cómo no iba a tener sus habitaciones? Si Berulle les había hecho un convento donde, además de poner el nombre él de la Encarnación, había mandado construir, porque manejaba muchos dineros en París, 48 celdas. Cuando Ana de Jesús llegó, se murió, como decía la Madre Maravillas cuando llegó al convento del Cerro, que le habían hecho los bienhechores y ella desde la casita de Getafe no podía vigilar tanto, y dice, cuando llegué me morí. Pues claro, era un convento, el del Cerro, que parecía una abadía benedictina, y a Ana de Jesús le pasó lo mismo, se murió. Ella, acostumbrada a su San José de Ávila, a Salamanca, que era una casita pequeña, a la pobreza de Beas de Segura, a cómo entraron en Granada, pues 48 celdas. Y además todo el convento de dimensiones enormes. ¿Por qué? Porque el bueno de Berulle lo había pensado como casa federal, diríamos hoy, como noviciado común, donde se formaran todas, de allí salieran a los conventos, o sea que en su cabeza no entraba la autonomía de los monasterios. Y además en su cabeza tampoco entraba que fueran los frailes a atenderlas a las monjas, sino que las atendiera él con otros dos ayudantes que tenía, Galamant y Duval. Y entonces, ¿qué hicieron? Someter a las monjas a los generales del oratorio al que ellos pertenecían para siempre. Tanto que después de llegar los carmelitas a París, las monjas siguieron sometidas a los padres del oratorio, no a los carmelitas descalzos. Y era tan mandón Berulle que a Ana de San Bartolomé, que la vio más débil y menos culta y todo, pues le prohibió confesarse con otro que no fuera él mismo, para hacerla a su mano. Y logró incluso, no digo que lo hiciera con mala voluntad, pero logró que a la pobre Ana de San Bartolomé, las monjas de los conventos donde tuvo que ser priora en Francia, que fue en Amiens, me parece que en París también, pues le hicieran el vacío. De manera que a la pobre Ana, entre que no sabía mucho francés, que tenía poca cultura, que era una bendita y que a las monjas las malmetía el Berulle, iba a hacerles los capítulos y las monjas se medio reían de ella. Y también pasó mucho a Ana de San Bartolo en Francia. Total, que el Berulle hizo un Carmelo nacional según sus ideas, y esa rama separada del tronco de la orden, dependiendo de los padres del oratorio de Jesús, perduraría en Francia hasta el siglo XX. Esa ha sido la historia del Carmen francés, a pesar de Ana de Jesús, que al comprobar que el Berulle era un Doria a la francesa y que quería un Carmelo a su medida, no hace como la buena de Ana de San Bartolomé, que se somete en todo, aunque eso le suponga la malquerencia de sus propias monjas, sino que Ana de Jesús empieza también a enfrentar un poquito con Berulle. Pero Berulle, para tener un sostén potente en un referente teresiano, muy hábilmente se va ganando a Ana de San Bartolomé. Y lo primero que le da es, con toda solemnidad, el velo negro de corista,
porque Ana de San Bartolo había ido desde España para ser fundadora y priora, pero todo el camino había ido con el velo blanco de lega, porque Berull quería reservarse ese detalle con ella, de darle el velo negro, que a ella, maldito lo que le importaba, pero le da, justamente al darle ese velo negro, le da la patente de fundadora de Pontoise. Antes he dicho Amiens, pero era Pontoise por donde empezó Ana de Jesús, Pontoise. Y Ana de Jesús está observando todo el juego de Berull, que es que está manipulando un poquito a Ana de San Bartolomé. Porque Ana de San Bartolomé tenía una noción de la obediencia ciega y lo que dijeran aquellos superiores no se le podía discutir. Y eso que era muy garante ella del espíritu de la Santa Madre. Pero en fin, luego después Berull intenta estorbar todo lo posible la llegada de los frailes y era tan evidente la prepotencia y el afán de dominio de Berull que hasta la propia Ana de San Bartolomé se acabará convenciendo, como Ana de Jesús, de que ese hombre, aunque ha hecho lo más que llevarlas a Francia, pero las quiere cuidar y dirigir y gobernar a su manera. Y entonces Ana de San Bartolo, lo mismo que la de Jesús, se acaba yendo de Francia y morirán las dos en Flandes, porque el diálogo con Berull era imposible. Y Berull, cuando encuentra una oposición, no la aguanta. Entonces, ¿qué pasa? Quita de París a Ana de Jesús como priora. La sustituye por Ana de San Bartolomé, diciendo a Ana de Jesús que no se le ponga muy levantisca porque la han acogido por caridad en Francia a pesar de los malos informes que tenían de ella. Aunque Ana de Jesús sabía muy bien que otros muchos habían dado muy buenos informes. Y, en fin, Ana de París, de donde la quita, Ana de Jesús, de donde la quita Berull, había estado solo un año, 1604, y en 1605 Berull la manda a Pontoise. Y en 1605 también, en el mismo año, a Dijon. De manera que en 2 años fundó 3 Carmelos: París, Pontoise y Dijon. Y más bien Pontoise la había fundado Ana de San Bartolo, que después las cambian. Ana va, la de San Bartolomé, a París, y la de Jesús va a un sitio mucho más secundario. Y no le pegaba ni a Ana de San Bartolomé estar en París, ni a Ana de Jesús estar en Pontoise, pero fue lo que dispuso Berull. Entonces, cuando Ana de Jesús está harta de Berull, porque ve que está poniendo las cosas muy difíciles, queriéndose él gobernar en Francia, y ella está pensando regresar a España, recibe la oferta de fundar en Bruselas. Y entonces pone esta condición, que sí, que van a Bruselas, pero que de gobernarlas otros que no sean sus propios frailes, que tampoco quería que las gobernaran, pero que las asistieran espiritualmente, pero para meterse a alguien que se metiera a los carmelitas descalzos, pero no los del oratorio. Entonces, en enero de 1607, con otras 5 monjas, parte de París a Bruselas. Se establecen en una casita provisional y enseguida, a los pocos meses, fundan en Lovaina. Y al año siguiente, todo es muy rápido, porque allí había muchos bienhechores, muchas facilidades y muchas vocaciones, de lo mejor de aquella sociedad, porque Ana de Jesús ya hablaba bien el francés y se entendían con ella. Y a los pocos meses, Bruselas, Lovaina y Mons, todos fundados por Ana de Jesús. Pero la promesa de ir carmelitas descalzos no se cumplía.
Y entonces dice la Madre Ana de Jesús, a la que la asediaban con peticiones de fundaciones, dice: no fundo más Carmelos por más casas y dineros y vocaciones que me ofrezcan mientras no vengan los carmelitas, porque nosotras acabaremos siendo otra orden si los que nos asisten son otros que no entienden nuestro espíritu. O sea, que es que ella no era, como se la había pintado, enemiga de los frailes, era enemiga del dorianismo, pero no de los frailes. Y entonces, como dice, me habían prometido que venían los carmelitas descalzos. No vienen. Estamos sometidas a estos señores extraños. Se acabaron las fundaciones. Así se las gastaba. Y entonces está 4 años quieta, sin fundar. De 1608 a 1612. Y escribe al príncipe Alberto y al Papa diciendo: aquí estamos, seguiremos fundando, pero que vengan los frailes. Entonces, en 1609, el Papa Paulo V escribe un breve mandando al famoso padre Tomás de Jesús que vaya a fundar conventos de frailes carmelitas descalzos en Francia y Bélgica para que tomen bajo su obediencia a las carmelitas descalzas de Flandes, como pedía la Madre Ana de Jesús, que es la que estaba salvando todo. Entonces, llegan los carmelitas a Bruselas. En 1610, las monjas prometen obediencia al padre Tomás de Jesús, que las acoge en nombre de la congregación italiana, porque ya la orden se había partido por cuestiones logísticas de organización en 2 congregaciones, la italiana y la española. Y en 1612, la Madre Ana es elegida priora de Bruselas. Tiene la edad que tenía la Santa Madre al morir, 67 años. Y allí se presenta al padre Gracián después de todo su periplo, aparece en Bruselas, ya no era, por supuesto, carmelita descalzo, morirá como carmelita calzado. Y ayudada por el padre Gracián, allí trabaja otra vez lo que trabajó esta mujer, qué capacidad inmensa, para que se publiquen los escritos de la Santa Madre en latín y en flamenco. Y se publicaron en flamenco con mucho éxito. En latín al final no se pudieron publicar porque la traducción era malísima. Y por si era poco, como ahora hacemos enseguida libros con dibujos, con cómics, vídeos, todo lo posible para dar a conocer a un nuevo santo, pues entonces la Madre Ana hizo lo que estaba a su alcance. Encargó una vida en imágenes de la Santa Madre. Y toda esa secuencia de grabados antiguos preciosos de la Santa Madre, que debajo tienen la explicación en latín, la encargó en Bruselas la Madre Ana de Jesús. Pero es que además de alguien que no era nada conocido ni se quería que lo fuera, también encargó una colección de estampas del padre Fray Juan de la Cruz. O sea, no ha habido propagandista de los santos padres en la orden como la Madre Ana de Jesús. Y cumple su trienio. De 1612 a 1615, priora en Bruselas, la mejor sociedad de Bruselas se le había rendido ya también. Y en 1615 aparece por allí el padre Ferdinando de Santa María, que era el superior de la congregación italiana, a la que pertenecía, como hemos dicho, el padre Tomás de Jesús, y confirma por 3ª vez como priora de Bruselas a la Madre Ana, que ya tiene 70 años. Le quedan 5 de vida, y esos 5 de vida, enfermísima, muerta de dolores, casi paralítica por completo, sin poder ni hablar, una enfermedad terrible, será priora muy contra su voluntad, pero por la petición unánime de la comunidad. 7 años llevaba cuando muere en 1621, 7 años de
una enfermedad, como digo, terrorífica, con parálisis casi total de las piernas y de los brazos, hasta que en 1621, el 4 de marzo, a las 9 de la mañana, a sus 75 años, después de haber pedido muchas veces que le leyesen la pasión de nuestro Señor, entregó su espíritu a Jesús, a quien había vivido entregada desde niña. Y 2 días después fue el funeral con todos los honores. Pero esos honores quedaron después oscurecidos, porque en una de las primeras grandes vidas de San Juan de la Cruz, la del padre Quiroga, pues se omitía a la madre Ana. Menos mal que su sucesora en el priorato, la madre Beatriz de la Concepción, salvó de la destrucción los manuscritos de Ana de Jesús que hoy podemos leer. Y en el mismo 621 en que murió la madre Ana, Beatriz de la Concepción empezó a tratar del proceso. Y se estuvo moviendo ese proceso 21 años, hasta 1642, pero no siguió adelante. En medio de esos años, en 1632, el cisterciense padre Ángel Manrique editó en Bruselas la vida de Ana de Jesús. Pensemos lo que era publicar una biografía. ¿Qué personaje no sería Ana de Jesús? Una biografía muy documentada, bebiendo mucho de los escritos de la propia Ana, un poquito demasiado hagiográfica, queriéndola presentar como santísima desde niña, como eran entonces las biografías, exagerando algunas cosas, pero muy buena, porque al fin es la biografía de la que hoy tienen que beber todos los que se acerquen a la figura de esta mujer. Pero el proceso perdido, de beatificación nada. En Francia se la llama, y en Flandes, la venerable Madre Ana de Jesús, pero no era venerable oficialmente por Roma. Hay un carmelita belga que llegó a definidor general, el padre Bertoldo Ignacio, que a finales del siglo XIX logra reactivar un poco el proceso. A finales del siglo XX, Roma convalida el proceso, pero de declarar las virtudes heroicas, nada. Pensemos que son los años en que había sido beatificada Ana de San Bartolomé, que era el momento para tirar del proceso de Ana de Jesús. Son también los años en que se beatificará a las mártires de Compiègne, y ya un poquito después Santa Teresa Margarita Redi y Santa Teresita, representante del Carmelo francés, esta segunda. Pues lo de Ana de Jesús no se mueve a pesar del proceso lleno de abundantísimos testimonios en favor de su santidad. Y así, pues, hemos llegado a los inicios, todavía digamos que estamos en los inicios del siglo XX, en que hemos asistido, gracias a Dios, el 29 de septiembre de 2024, mejor dicho, el siglo XXI, a la beatificación de esta mujer innegablemente santa por todos los conceptos, innegablemente santa. Tan santa que vivía lo que escribía a un amigo que estaba muy agobiado por sus problemas. Uno de sus grandes amigos y confesores y asesores, puesto que ella se había hecho muy amiga de la orden agustina por medio de Fray Luis de León. Y este era Fray Diego de Guevara. Y ella le escribe, estando todavía ella en Salamanca, le dice: sea espiritual y acordárese en faltando almohada que no tuvo nuestro Maestro en que reclinar su cabeza, y ocupado en este santo pensamiento y otros semejantes, créale proveerá Dios de todo lo necesario y sin milagro,
Lo vemos si tenemos fe, y si desconfiamos, no bastan todas nuestras diligencias a procurarlo. Así escribía esta hija espiritual de San Juan de la Cruz, esta mujer calumniada, objeto de una terrible persecución de buenos, según la describe la Santa Madre en las Sextas Moradas, pero esta mujer absolutamente libre del qué dirán y no presa de un sentido de la obediencia acrítico, pueril, que mete todo entre paréntesis por quedar bien con quien manda, aunque en ciertas cosas no esté mandando según la voluntad de Dios, porque no iban con la Santa Madre. Entonces, es en este sentido sumamente libre, y esto es lo que nos enseña Ana de Jesús, que dice en otra carta a este Diego de Guevara, agustino, estando ya ella en Bruselas: contados tiene Dios nuestros cabellos, y no nos llevará uno el aire sin su licencia. Ni son los hombres los que nos atormentan, sino el que sabe la labor que han menester estas piedras para estar vivas en la celestial Jerusalén. Es un eco de aquella carta a una monja que no sabemos quién era, a lo mejor era a la misma Ana, que escribe Fray Juan de la Cruz cuando, escapándose de la prisión de Toledo, recibe el deseo de consolar lo que tiene aquella monja y parece mentira lo que han hecho con vuestra reverencia, y él responde: hija, estas cosas no las hacen los hombres sino Dios, que sabe lo que nos conviene. Esta había sido la escuela de la Madre Ana de Jesús, escuela de Teresa y de San Juan de la Cruz, que había escrito este último: hacerse en el padecer algo semejante a este gran Dios nuestro, humillado y crucificado, pues que esta vida, si no es para imitarla, no es buena. Y para eso usó su vida y la gastó, y qué bien gastada. En los 75 años que vivió, la beata Ana de Jesús, de la cual, tras su muerte, hasta los que habían sido sus enemigos tenían que reconocer su fortaleza, como hablábamos anoche, al preguntar yo a una de vuestras caridades: ¿qué le llama más la atención de Ana de Jesús? La fortaleza, respondió sin dudar, y es verdad. Si una virtud brilla en esta mujer sobre todas, por supuesto junto con el amor a Dios que abrazaba su pecho y el celo por las almas y por la Iglesia, como fiel hija de Teresa, pero era la fortaleza. ¡Qué mujer! Para la cual está dirigida la bienaventuranza de nuestro Señor. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa persecución que padeció Ana no la amargó, no la endureció, no la entristeció, no. Ella estaba movida por el Espíritu Santo, y ese Espíritu la impulsaba a luchar contra estructuras de rigorismo antievangélico envuelto en un caparazón de observancia. Y Ana sabía que el Espíritu da vida y la letra sin ese Espíritu mata. Entonces luchó por mantener viva la llama de esa blandura, de esa suavidad enormemente exigente y ascética, pero enormemente blanda y evangélica de la Santa Madre. Y esto es lo que nos enseña Ana de Jesús: a seguir el camino de Teresa y de Juan, que es el camino de Jesucristo, el camino del Evangelio, el camino del amor en contra de la estrechura de corazón contra la cual se queja en algunas de sus cartas. Ella había aprendido de Teresa a hacer amable la virtud y a ser una mujer
amantísima, insobornable de la verdad, que padece pero no perece, como había escrito la Santa Madre a María de San José. Y Ana nos enseña también a relacionarnos con toda normalidad, con los demás, a ese estilo de hermandad que tenemos juntas, que dice la Santa Madre a sus monjas. Y Ana nos enseña a querer sin miedo, a ser entrañables, a tener una afectividad madura, bien formada, sin apegos infantiles, sin envidiejas ni celotipias ridículas, a amar a todos con anchura de corazón y a dejarnos amar, como lo consiguió ella con todos los que trató. Tanto que a la muerte de uno de sus muchos amigos, escribía a ese padre Fray Diego de Guevara: no puedo vivir sin amigos de Dios. Y cuando otra de sus amistades le quiere decir que no hable con otra persona, escribe en una carta: mire esta, que no quiere se haga amistad a quien no se la hizo a ella. Bueno fuera andar eso en nosotras. Ella había entendido a Teresa de Jesús como la del corazón transverberado abierto, y por eso donde cabían todos. A Teresa de Jesús, la que había fundado algo nuevo, con un estilo de oración verdaderamente contemplativa, de desasimiento de todo lo criado, de hermandad, de recreación, de ser ermitañas siendo a la vez monjas, de un colegio de Cristo donde todas se han de querer, todas se han de amar. Pues esta es la escuela de Ana de Jesús, ni más ni menos que la escuela de Teresa, que había puesto en valor en la Iglesia el papel de la mujer, que no está solo para obedecer y callar y poner cara de tonta, sino que tiene mucho que decir en la Iglesia y que tiene también un cierto sentido crítico para que no la manejen y la manipulen queriéndola sacar de la vivencia de su carisma con engaños y señuelos. No, hay que defender la verdad de la que estaba enamorada Teresa de Jesús, y por eso hay que defender la obra y el legado y el carisma y las constituciones de Teresa de Jesús. Bueno, pues todo esto y mucho más es lo que nos enseña nuestra amiga de Jesús, Ana de Jesús, amiga de Jesús y amiga nuestra, Ana de Jesús. Vamos a pedirle no solo su magisterio, que este ya nos lo ofrece, sino su intercesión. Y encomendémonos mucho a esta mujer. Yo creo que todo lo tiene que pedir a su Divina Majestad en unión con la Santa Madre y con el Santo Padre, porque fue tan hija de los dos. Y seguramente también en unión con otros dos que no son santos, pero que sí lo son, con María de San José y con Gracián de la Madre de Dios. Y tantas monjas santas que trató Ana de Jesús, y tantos santos. Este Diego de Guevara era otro santo, y Fray Luis de León era otro santo, y a su manera el Berul también. En fin, cada uno hacía lo que podía, y Ana de San Bartolomé. En fin, qué constelación de santos. Pues quieren interceder por el Carmelo de hoy, para que sean lo que son, o sea, para que no dejen de ser lo que deben. Que sí, que las rejas, que el hábito, que las cosas, que el no salir, por supuesto que sí, pero sobre todo eso, el humanismo teresiano, el amor de unas con otras, la humildad verdadera, el desasimiento de todo lo criado, lo pequeño, lo humilde, lo último, la pobreza, la risa, la alegría, la abnegación, la exquisitez de primores con las enfermas, el sentir que el pecho se abrasa por la santidad de los sacerdotes, por la reforma de la Iglesia, por la conversión de los pecadores. Eso
es seguir en la órbita de Teresa, en la que vivió y de qué manera Ana de Jesús. Nada más.